La idea es que podamos ir dándoles herramientas de a poco a la gente que está comenzando en todo lo que es seguridad informática o seguridad de la información, independientemente del equipo en el cual se estén encontrando. Como estuve viendo a lo largo de estas semanas, meses, en los cuales estoy formando parte débil, veo que mucha gente no sabe por dónde arrancar, ni sabe qué tipo de bases necesitan hoy en día para arrancar en todo lo que es ciberseguridad. Entonces la idea, como ya me ha pasado de trabajar con otros equipos, la idea es poder dar algunas bases y lamentablemente, obviamente, como son charlas muy cortas de una hora, quizás no puedo dar todo el contenido que quizás un curso de Linux, de Windows o de lo que fuera me llevaría prácticamente quizás 30 horas o más. Y la idea es de a poco, con diversas clases, diversos workshops, poder ir brindándoles de a poco cada vez más material y más información para que de a poco se vayan informando y puedan ir creciendo. ¿Sí? Que podamos cada vez más entre todos poder ir debatiendo con información más rica y conocimiento. En base a esto, bueno, la idea fue crear este curso breve que es Ciberseguridad, Mitos. Es un curso básico para principiantes, para que tengan una base. La idea del curso está desarrollada en los tres pilares, digamos que son Linux, Windows, todo lo que es la parte de seguridad en redes, y después de esa parte, ya que tienen los tres pilares, que para mí son esenciales para cualquier equipo, ya sea para todos los que hacen pentest, en un equipo de red, o todos los que están en la parte de Blue, es esencial que conozcan las bases de todo lo que es Linux, todo lo que es Windows y todo lo que es redes. Y a su vez, después les voy a ir dando en otros cursos que vamos a ir viendo a lo largo de estos lunes, algunas herramientas y un poco de información de todo lo que vendría a ser para el equipo rojo y para el equipo azul, la parte de todo lo que es la parte de auditoría, la parte de controles y amenazas, ¿sí? Ya sea para que un equipo rojo pueda trabajar con ellas y ver cómo pueden hacer la parte del pentest, como también así la parte del equipo azul, para que puedan entender, ¿sí? En las herramientas que vayan a tener que utilizar en el día a día, cómo ir entendiendo y comprendiendo toda esa información que están viendo. Y a su vez, la idea es dar un poco de conceptos, ¿sí? Sobre todo lo que es la parte de lo que es criptografía y blockchain, que hoy en día se está utilizando mucho. Me presento un poco muy brevemente. Yo me llamo Sebastián Ferrara, trabajo hace prácticamente 14 años en todo lo que es informática. Hace 5 años aproximadamente me estoy especializando fuertemente en todo lo que es ciberseguridad. Vengo trabajando en diversas compañías como jefe de sistemas y ciberseguridad. Y a su vez, en los últimos años, en los últimos 3 años, me estuve dedicando fuertemente a todo lo que son equipos de SOC y creación del negocio en empresas de todo lo que es la parte de SOC. También me he especializado en la parte de Red Team, pero no fue a lo que mayormente me estuve dedicando. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy en el curso? Prácticamente vamos a ver un poco de lo que es el sistema operativo de Linux. Sí, le voy a dar un poco de conceptos básicos. Le voy a explicar algunas diferencias entre cómo sería en Windows y en Linux, porque quizás la gran mayoría está más orientada o nos vamos dedicando en el día a día a Windows. Entonces está bueno jugar con eso porque nos permite tener un poco más de orientación de cómo se maneja Linux. También voy a contar un poquitito de cómo sería eh, en MacOS. Después, la idea es explicarles un poquitito de una forma simple y fácil qué es el kernel, ¿sí? En este caso, yendo a Linux. Después, lo que mayormente solemos ver en la facultad es un poquitito de historia y de los orígenes de Linux. Les voy a contar un breve resumen de cuáles son los orígenes en realidad de Unix. Después, la idea es contarles un poquitito de las características de Linux que lo hacen único, ¿sí? Cuál es la cultura y la filosofía que Linux Torvald, ¿sí? Fue cosechando a lo largo del tiempo y que todos fuimos practicando. Después, la idea es contarles un poco de los principios de las distribuciones de Linux,
cuáles son las distribuciones core y la gente en Linux, como le llama a sus sabores, ¿sí? Como para que tengan un poquitito más de noción, después les voy a mostrar un mapa. Les voy a contar un poco cómo son los tipos de instalaciones que hoy en día, en la actualidad 2024, podemos llegar a realizar en algún ambiente de Linux. Les voy a explicar brevemente qué son las particiones, cómo son los sistemas de archivos. ¿Sí? Después les voy a contar algunos comandos de Linux que se suelen utilizar en el día a día, ya sea para Red Team como para Blue Team, son comandos básicos que utilizamos diariamente. Eh, Después, la idea es hacer una navegación, una explicación de todo lo que son los sistemas de archivos y de carpetas. Y después, al final de la clase, es hacer como un resumen y destacar las importancias claves dentro de todo lo que es la práctica. Como bien les decía, es un sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo es un software el cual nos permite interactuar a nosotros como usuarios, ¿sí? En todo lo que es la parte del hardware. ¿Sí? El sistema operativo lo que hace es, su parte que nosotros vemos y en la cual interactuamos, pueda codificar, pueda crear el lenguaje, ¿sí? De programación en el cual pueda llegar a entender la máquina, que es el sistema binario. Las diferencias que podemos encontrar entre lo que es el sistema Linux y otros sistemas operativos, ¿sí? Es que a diferencia de Windows como en Mac, ¿sí? El sistema operativo Linux es de código abierto. ¿Y qué queremos decir con esto? Que prácticamente el código de Linux podemos agarrarlo, editarlo y crear nuestra propia distribución. Sí, siempre la filosofía y la cultura que se suele generar con esto es que cualquier persona agarrara el core de Linux, ¿sí? O de Unix, mejor dicho, y creara un sabor, una distribución, esta la compartiera como en la comunidad, ¿sí? Para el uso que le quiera dar la gente. No es como en Windows o en Mac, que tiene que ser solamente código cerrado, que solamente esas dos empresas venden el software. Contándoles un poquitito de la historia y los orígenes de Linux, ¿sí? Primero y principal, hablemos de Unix, que es el sistema principal que fue creado en los años 70, ¿sí? Como un sistema operativo de múltiple tarea, ¿sí? Después Linux llegó en la época de los 90, cuando Linux Torvald agarró este código de Unix y empezó a buscar y a generar alternativas de código abierto que le brindaran mejores herramientas. Resumido. Después, en 1991, como les comentaba, se dedicó a generar todo lo que era el proyecto personal de Linux y rápidamente, sí, trajo la atención de muchos desarrolladores que se estaban dedicando a eso, ¿sí? Y permitió rápidamente el crecimiento y la evolución de este sistema operativo que había empezado a crear por hobby. Las principales características de Linux es prácticamente su naturaleza de código abierto, que prácticamente es un lema. Y esto, como bien les comentaba, quiere decir que cualquier persona puede modificar y distribuir el Linux, ¿sí? Lo que permite la creación de múltiples variantes o distribuciones que se adapten a las diferentes necesidades que uno pueda llegar a tener. Quizás algunos saben, hayan investigado, prácticamente hay distribuciones de Linux para lo que se les llegue a ocurrir, ¿sí? Para edición de video exclusivamente, para edición de sonido exclusivamente, para manejo de data science, bueno, para todo lo que nos compete acá en ciberseguridad, ya sea como las distribuciones de Kali Linux, Parrot y entre otros. Hablando de las principales distribuciones de Linux, como bien les comentaba, hay unas distribuciones que son prácticamente core o las más conocidas, ¿sí? Que son Ubuntu, que es una distribución de las más populares y que mayormente suelen utilizar todo el mundo. Debian, que tiene su base otras muchas distribuciones famosas y estables que se suelen utilizar para servidores. Fedora, conocido también por la vanguardia y la última tecnología que estaba
generando Fedora en la época en la cual salió. Y después CentOS, que vendría a ser también como Debian, popularizado y prácticamente el más estable, ¿sí? A lo largo del tiempo de open source, ¿sí? Para todo lo que es la parte de servidores. Como bien les comentaba, este prácticamente es el árbol de distribuciones de Linux a lo largo del tiempo hasta el 2021. Como pueden ver, yo acá estuve marcando, ¿sí? Cuáles son las distribuciones core de todo lo que fue el desarrollo de Linux a lo largo del tiempo, empezando por Red Hat, que fue el primer sistema operativo, digamos, corporativo y, y de pago, en el sentido de que tiene su parte de soporte técnico. Obviamente, siendo Linux, no podemos hacernos dueños del desarrollo de Linux y cobrarlo. Entonces, Red Hat lo que hace es cobrar por su soporte técnico para el sistema que he desarrollado sobre Linux. Después de Red Hat nació todo lo que es la parte de Slackware. Un tiempo después vino todo lo que es el core de Debian. Y por último, dentro de lo que son la, la parte de los core, vino SUSE. De la mano de SUSE llegó Gentoo. Y por último, Arch Linux. Hablemos un poco de las diferencias entre cada distribución y su uso común, ¿sí? Como yo les comentaba, cada distribución tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, Ubuntu principalmente es ideal para todo lo que es la parte de uso diario, o hoy en día le están dando también mucho uso a la parte de Ubuntu Server por su estabilidad en todo lo que es el desarrollo eh, que hacen sobre esta solución. Después, Debian, que es conocido por obviamente su fiabilidad, es muy estable. Fedora, entre otras partes, es muy innovador. Muchos de los nuevos sistemas operativos que estuvieron saliendo de Linux se estuvieron empapando de estas ideas de Fedora. Y por último tenemos todo lo que es la parte de CentOS, que dentro de lo que son los sistemas open source y sin sistema de pago de soporte, a nivel de servidores estamos con todo lo que es la parte de CentOS, para todo lo que es el despliegue de servidores internos. Para buscar una distribución, siempre lo importante, primero y principal, es considerar cuál es el uso que le vas a dar. Si le vas a dar un uso para servidores en producción, siempre trata de buscar, como bien comentábamos arriba, un servidor estable en el cual se entreguen actualizaciones constantemente, que sepas que los distintos desarrolladores por el cual necesitas trabajar trabajen sobre esas bases, que no vayas a poner en producción, hablando de ciberseguridad, un sistema operativo, o mejor dicho, una distribución de Linux en la cual no tenga un sistema de actualización constante, porque eso obviamente te genera vulnerabilidades dentro de tu ambiente de producción. Obviamente también es un tema de que esas actualizaciones constantes que estén teniendo tengan todo su ciclo de vida de desarrollo en el cual cumpla con todos los pasos en el chequeo, en la resolución, para que todo lo que se vaya desplegando de actualizaciones a tu sistema operativo de producción te llegue bien y no te genere ningún tipo de conflicto. Mayormente hoy en día en todo lo que es producción a nivel corporativo grande, de corporaciones grandes, utilizan todo lo que es la parte de Red Hat. En empresas más chicas, hoy en día van a poder encontrar Ubuntu Server, van a poder encontrar Debian, ¿sí? CentOS. También se está empezando a utilizar mucho y que quizás no lo conozcan o quizás sí, que se llama Alma Linux. Alma Linux es una distribución muy buena, muy estable y que consume muy pocos recursos y se está empezando a utilizar para muchos ambientes de producción. Como bien les comentaba, vamos a hablar un poco más de lo que son los tipos de instalaciones en los cuales podemos instalar Linux.
Como pueden ver, acá traje una imagen de en qué tipo de ambientes puedo yo instalar Kali Linux. ¿Sí? Y como pueden ver, hoy en día evolucionó tanto la optimización del código en sí, de cada sistema operativo, el cual permitió que lo puedan llegar a instalar en diversos dispositivos hardware. Podemos ver que lo pueden instalar hoy en día en sistemas ARM, son sistemas un poco más para el trabajo de todo lo que es OT, bueno, o sea, todo lo que es la parte industrial operativa. ¿Sí? Quizás son, como bien le dicen en la jerga de OT, estaciones bobas, ¿sí? Son estaciones en las cuales instalas un microsistema operativo para que puedan hacer el trabajo simple de cómputo. Bare Metal vendrían a ser prácticamente servidores que requieren un montón de performance, ¿sí? Que necesitas sacarle todo el jugo al equipo. Después la vieja y conocida máquina virtual, llamemos a VirtualBox, a VMware, a Proxmox, entre algunos nombres como para nombrar y que lo conozcan. Hoy en día también están generando distribuciones de diversos Linux para poder correr en un celular. Todos sabemos que prácticamente hoy en día en todos los dispositivos que no son de Apple corren de fondo un Android totalmente modificado. Hoy en día también ya se corre mucho los que son los sistemas operativos o servidores, mejor dicho, en todo lo que es cloud, o sea GCP, o sea Google Cloud, todo lo que es la parte de AWS o todo lo que es la parte de Azure. Hoy en día también se está empezando a utilizar mucho lo que es la parte de contenedores. Para el que no conoce contenedores, hagamos de cuenta, como bien dice la palabra, son contenedores. Es un contenedor en el cual internamente dentro del contenedor empezás a generar diversos espacios, ¿sí? O empezás a meter diversas cajas. Y lo bueno que tienen los contenedores es que aíslan totalmente esa caja, ¿sí? En comparación a lo que metes directamente en tu compu, ¿sí? Que agarras directamente como si fuera el container y metes todo el sistema operativo y si tocaste algo, rompiste todo el resto de cosas. Y el contenedor lo que permite es aislar, generar servicios, ¿sí? En cada cajita que vayas poniendo, entonces vas optimizando el tema de los recursos, ¿sí? Para cada contenedor y a su vez tenés un ambiente muchísimo más aislado y una forma más segura. Todo lo que es la parte del debug vendría a ser a descargar la ISO de Linux, bajarse el programa Rufus, por ejemplo, agarrar un pendrive y cargarle en el pendrive el sistema operativo de Linux. Entonces vas a cualquier lado. Un caso típico que se suele hacer constantemente, las Raspberry, si las conocen, prácticamente se hace eso. En la Raspberry se instala en la SSD, se instala el live de Linux, se deja corriendo ahí y automáticamente lo que hace la Raspberry es correr el sistema operativo que está levantado en esa SSD. Y después todo lo que es WSD vendría a ser lo que hoy en día Windows permite levantar como un Linux dentro de todo lo que es el ambiente mismo del Windows 10, Windows 11. Mm. Bueno, vamos a charlar un poquitito más en profundidad de todo lo que es las partes de las particiones y los sistemas de archivo. ¿Sí? Como bien les comentaba, al instalar un sistema Linux, ¿sí? El sistema operativo lo que necesita es que se creen particiones, ¿sí? En el disco. Es como cuando instalamos Windows, que al estar instalándolo, generamos la partición, por ejemplo, C para poder tener el sistema operativo y crear otras particiones para otros usos. Entonces, si tenés algún problema con tu unidad C, no perdés la información, por ejemplo. Acá es exactamente lo mismo. Acá Linux lo que tiene es diversas particiones que cumplen diversas funciones. ¿Sí? Ahora en un momento le voy a dar un poco más de detalle cuáles son
unidades básicas en Linux, ¿sí? Que se tienen que sí o sí utilizar. También explicarles que todo lo que es las particiones en Windows como en Linux existen. Todo lo que es la parte de división, ya sea de particiones físicas como de particiones lógicas dentro de un disco. Como les comentaba recién, viendo un poco la diferencia entre Windows y Linux, como para que tengan una trazabilidad entre ambos ambientes, puedes llegar a generarte la partición típica C, donde dejas el sistema operativo y te creas un espacio dentro del disco para almacenar todos tus datos y las llamadas. En el caso de todo lo que es Linux, ¿sí? Tenés dos formas tradicionales de instalarlo. Ya sea la desatendida, que le decís siguiente, 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 y automáticamente Linux crea todo el árbol de particiones que necesita como base para poder funcionar. Y si no tenés la opción avanzada, la cual te permite a vos, ¿sí? Gestionar las particiones, ¿sí? O los volúmenes que vas a utilizar vos en el Linux para asignarle a cada carpeta, llamémosle, en el cual cada carpeta cumple distintas funciones dentro de Linux. Por ejemplo, una de las carpetas y la principal y base del sistema de Linux es el que llamamos raíz, ¿sí? Acá es donde se va a instalar todo el sistema operativo. Entonces, yo lo que puedo hacer es, cuando estoy instalando el sistema operativo Linux, le digo, no quiero que me lo instales todo junto, déjame que yo voy a crear mis particiones. Entonces, uno va a crear sus particiones, genera el espacio que quiere generar para esa partición. Por ejemplo, a raíz tenemos un disco de 200 gigas. Bueno, voy a hacer una partición de 50 gigas en el cual se la voy a dejar a la raíz del sistema operativo. Entonces yo lo que hago es le digo, bueno, esta partición de 50 gigas la vas a tomar para generar todo lo que es la parte de raíz. Después te voy a dar otra parte del disco con una partición de 60 gigas, ¿sí? Y te voy a decir que ahí pongas todo lo que es el home. El home es prácticamente todo lo que se va a guardar de los archivos de la persona. En extrapolación a lo que es Windows, vendría a ser todo lo que es la carpeta, o sea, el grupo de usuarios. ¿Sí? Ustedes cuando van a C, van a ver ahí la carpeta de usuarios. Eso mismo es exactamente lo que es la parte del home. Después, hoy en día no se está utilizando tanto, ¿sí? Antes, cuando las máquinas tenían tantos recursos como ahora, utilizaba mucho lo que es el swap. El swap vendría a ser lo que también tiene el sistema operativo Windows, ¿sí? Es su memoria RAM, pero obviamente no es una memoria RAM, sino es un archivo de memoria RAM en el cual va a correr sobre el sistema, sobre el disco rígido. Es como su memoria virtual. Cuando consumimos todos los recursos de la memoria RAM, automáticamente se va a activar, ¿sí? En simples palabras, esta memoria virtual en el cual va a enviar todos los datos que se están requiriendo y que ya no entren más en la memoria RAM a esta parte del swap, ¿sí? A esta memoria virtual. Obviamente, como les comentaba, no podemos comparar la memoria RAM con un disco rígido, porque la memoria RAM está diseñada a nivel de electrónica para poder correr procesos a mayor velocidad en comparación a un disco. Incluyendo, saliendo, por más que tuviéramos un M2, no va a tener la misma. Pero hoy en día, como ya les comentaba, gracias a que tenemos niveles de RAM sumamente elevados, prácticamente hoy el swap no se está utilizando. Así que mayormente hoy en día se está creando un swap de, pongamos, 10 gigas, ¿sí? Como para que lo tengan. Así que como acá ven, estas son las tres carpetas, sí o sí, o tres unidades que sí o sí se deben crear mínimo en todo lo que es el sistema de Linux. Internamente, y que lo vamos a ver en la siguiente clase, existen más
carpetas que cumplen diversas funciones. Prácticamente tenemos así 10 tipos de particiones y funciones dentro de lo que es Linux y que cada una de ellas cumplen diversas funciones. Yo les puse las 3 principales porque tampoco los quería abrumar con tanta información. Como bien charlábamos recién de las particiones, ¿sí? Uno cuando va a crear particiones tiene distintos tipos de particiones en Windows como en Linux. Primero y principal, hablando de lo que son las particiones primarias, ¿sí? Estas se pueden crear en un disco y pueden tener hasta 4 particiones primarias internamente en el mismo disco. Después, las particiones extendidas, estas pueden tener más de 4 particiones. ¿Sí? Y esto entra dentro de lo que maneja el esquema de, el sistema del MBR. Después, todo lo que es particiones lógicas son prácticamente las particiones que podemos crear dentro de las particiones extendidas. Esto a diferencia de las particiones primarias, como bien les comentaba, pueden tener muchas particiones lógicas internamente. Esto a veces se utiliza mucho en algunos sistemas OT o en algunos sistemas en el cual necesita tener mucha segmentación internamente para procesar diversos tipos de información. Después, en contrapartida, en lo que es Windows, normalmente, como bien les comentaba, solemos usar particiones primarias, como el C y el D. No suelen complicarse mucho porque prácticamente uno entra al gestor de particiones y crea una partición extendida o lógica dentro de lo que es el sistema. Obviamente, en Windows, como Linux les contaba, existen esas particiones secundarias, ¿sí? O esas particiones lógicas que nosotros podemos crear internamente. Les voy a contar un poco de lo que es el esquema de particiones y qué era eso del MBR. Como les comentaba, el MBR, o sea, el Master Board Record, ¿sí? Es un esquema muy antiguo que limitaba al disco hasta 2 terabytes o hasta 4 particiones primarias, ¿sí? El MBR prácticamente es el gestor en el cual lee toda una tabla, como para no complejizárselos mucho, en el cual le va indicando, ¿sí? Trabajando con el kernel, le va indicando al sistema operativo qué es lo que tiene que correr, qué es lo que tiene que levantar y qué es lo que tiene que ir llamando. El hardware, de los componentes y de cómo tiene que ir armando la estructura del sistema operativo hasta que pueda terminar su ciclo de arranque. Todo lo que es la parte de GPTR vendría a ser la evolución de todo lo que es MBR. ¿Sí? Digamos que saliendo de que el GPT podía manejar mayor volumen de almacenamiento y crear múltiples particiones, lo que permitía GPT en comparación a MBR, y que fue un cambio importante en esa época cuando recién salía, era que el MBR prácticamente, hagan de cuenta que están viendo un disco rígido como si fuera una torta, y prácticamente yo le iba tirando información. El MBR lo que hacía prácticamente toda esa información la iba tirando, cuando pasaba la aguja, la iba tirando en alguna parte de esa caja. Ese, hagan de cuenta que el disco es como muchísimas cajas internamente. Entonces, pasaba la hoja, yo le tiraba una información y la tiraba en algún punto. Nunca la dejaba ordenada. Entonces, ¿qué pasaba con eso en esa época? Prácticamente como para que tengan una idea de los 2000 para abajo, eh, y prácticamente 2005 empezó a hacer el cambio GPT. Prácticamente, a medida que vos ibas tirando información dentro del disco, le generaba una lentitud al disco que llegaba a un punto que prácticamente se volvía todo el ordenador muy lento. Y que era lo que teníamos que hacer en esa época. Correr el famoso desfragmentador de Windows. ¿Sí? Que es lo que hacía el desfragmentador. Intentaba agarrar los puntos de conexión entre esos archivos e ir ordenándolos y juntándolos.
para que no queden espacios vacíos en el medio de ese disco. Entonces la aguja no tenía que hacer tanto trabajo para ir encontrando un dato de una punta a la otra. GPT lo que trajo es esa mejora. Es prácticamente, en un resumen, GPT trajo como una tabla de orden. ¿Sí? Entonces GPT se anotaba prácticamente donde iba guardando cada dato de ese dato global en general. Entonces lo que permitía a su vez es ir ordenando de una forma más eficiente los datos dentro del disco. Al tener esa tabla, iba como a consultar a la tabla sí que tenía y iba a decir, bueno, este dato lo tengo en tal lado y en tal lado. Entonces la aguja prácticamente iba a esos dos puntos, a buscar la información de una forma más eficiente y más rápida, más eficaz. Después, como bien les comentaba, este mismo sistema se aplicaba prácticamente para todo lo que es Linux también. Y ahora les voy a contar un poco de lo que es el sistema de archivos, o el file system. El sistema de archivos prácticamente es el sistema que opera y organiza y almacena los archivos en una partición. Cada sistema de archivos tiene sus características en el cual van a variar su tamaño, ¿sí? Sus archivos y su información. El formato de archivos NTFS, ¿sí? Que usa Windows, es un es un sistema de archivo principal, es muy eficiente, ¿sí? Y soporta también, a su vez, permisos muy avanzados y el manejo de archivos muy grandes. Cosa que antes, como bien comento abajo, todo lo que era en esa época de Windows 95, 98 y todos los que estamos un poquitito más para atrás, se manejaba todo lo que eran las extensiones A32 y extenfat. Esto prácticamente se usaba en discos externos y unidades USB, como se suelen utilizar, pero también se utilizaba mucho en viejos almacenamientos cuando corríamos esos sistemas operativos. Como bien comentaba, la diferencia de MBR y el GPT prácticamente pasó lo mismo cuando pasamos del sistema FAT al sistema NFC, porque nos permitió, primero y principal, que los sistemas operativos puedan manejar mayor cantidad de información en tamaño, en caracteres que podíamos poner dentro de los archivos, ¿sí? Y a su vez generó una eficiencia en todo lo que es la salud, ¿sí? Y la comprobación de los archivos, entre otras facilidades que fue trayendo esta nueva tecnología. Y dentro de todo lo que es el ambiente de Linux, tenemos exactamente el sistema de archivos, que se llama Extend. Empezamos con Extend 1, Extend 2, Extend 3, que obviamente tienen diversos tipos de funciones, hasta que salió Extend 4, que es el que mayor volumen, ¿sí? De datos nos permite trabajar. Es el más fiable que hoy en día está corriendo en la actualidad en todo lo que es el sistema de Linux. Ofrece una mayor velocidad en todo lo que es la lectura y el trabajo sobre esas particiones. Y a su vez em, nos permite trabajar con un volumen de caracteres internos y de estabilidad dentro de lo que somos los archivos. Por otra parte, en otros sistemas operativos de Linux, sí, también tenemos, que quizás no lo hayan conocido o no lo hayan escuchado, lo que es el sistema BTRFS, ¿sí? Que es un sistema de archivos avanzados con características para generar instantáneas y compresión de archivos. Por otra parte, tenemos lo que es el sistema XFS. Esto se utiliza para manejar grandes volúmenes de datos, especialmente en servidores, ¿sí? Que necesitan un procesamiento de información de una forma muchísimo más eficiente y más eficaz, en el cual se necesitan los archivos de inmediato. Un ejemplo que les puedo llegar a traer
un, un storage, ¿sí? Cuando tienen que manejar datos de data science y necesitan procesar y consumir eh, prácticamente grandes volúmenes de información, se suelen utilizar estos nuevos sistemas de archivos en el cual traen una mejor eficacia y nos permiten manejar grandes volúmenes de información dentro de lo que son las partes de archivos. Como les comentaba al principio, el sistema SWAP, que como habíamos comentado, era la memoria virtual del sistema operativo. También es, como comentaba, una partición especial dentro de este, ¿sí? Y acá maneja los archivos como índices tradicionales, en el cual son esos archivos de almacenamiento temporal hasta que la memoria sea liberada para volver a estar consumiéndose por ella. Comparándolo con un poco con Windows, como para quizás tener una noción más rica y quizás más cercana. Tenemos el sistema NTFS, como les comentaba, que es un sistema estándar que le permite comunicar al usuario y interactuar con diferentes sistemas de archivos. Nos permite interactuar hoy en día con los sistemas externos, también con algunos sistemas de BTRFS, entre otros. Bueno, como les estaba comentando el tema del sistema de archivos, ¿cómo interactúan esto? Una vez que ustedes crean la partición dentro del sistema Linux y la formatean, porque obviamente hay que formatearla, eh, esto hace que obviamente se genere el sistema de archivos, para que obviamente puedan guardar, ¿sí? Organizar sus archivos y todo lo que necesiten interactuar con él. Un ejemplo, ¿sí? Es que puedan crear una partición, la formateen con una extensión ext4, ¿sí? Para almacenar toda la información del sistema operativo RISC. Ahí es, la extensión 4 les va a permitir tener un mejor almacenamiento, ¿sí? Les va a permitir mayor volumen, les va a dar mejor confiabilidad y seguridad dentro de todo lo que es la información que se vaya a guardar dentro de esa caja, llamémosle. Les va a permitir tener una lectura de la información del raíz de una forma muchísimo más rápida. Y por otra parte, creamos otra partición y la formateamos y creamos todo lo que es la estructura del software. Esta ya automáticamente en su programación, cuando seleccionamos que esa partición va a ser un formato swap, le va a generar toda su estructura lógica para mejorar el rendimiento del sistema operativo y que sea su memoria virtual en el caso. Bien, hablemos un poquitito de lo que es el uso básico del sistema operativo. Navegando por el sistema de archivos, ¿sí? Considerando un archivo desde el documento hasta el dispositivo, los usuarios mayormente en el entorno gráfico navegan por el sistema operativo desde su país, ¿sí? Y se va moviendo a través de ello. Por ejemplo, si yo pongo en Linux, en la consola, cd espacio barra etc, ¿sí? Automáticamente voy a ir a una de las particiones que se llama etc, en el cual ahí se guarda información del sistema operativo, de configuraciones, entre otras cosas. En la terminal, prácticamente, en todo lo que es ambientes corporativos o ya de trabajo, no se suele utilizar de interfaz, porque obviamente la idea es evitar el mayor derroche de consumos, ¿sí? De los recursos, y a su vez también porque haces que todos los recursos que no los estás gastando
en todo lo que es la interfaz gráfica, evitas también partes de algún intento de vulnerar la parte de seguridad de ese entorno. Comentándoles un par de comandos básicos de Linux que se suelen utilizar en el día a día y que yo los uso. El ls lo que te permite es listar los archivos y carpetas que están dentro del directorio. Yo, por ejemplo, si escribo en la terminal cd barra etc, voy a entrar a la carpeta etc, y una vez que corre el comando ls, automáticamente me va a traer la lista de todas las carpetas que estén dentro de ese directorio etc, como a su vez también me va a permitir ver si hay algún archivo puesto en esa carpeta. Como les comentaba, CD, como mismo en Windows, nos permite ir salteando entre diversas carpetas y directorios. El comando pwd lo que permite es mostrar, ¿sí?, todo el path, o sea, toda la ruta de donde nos encontramos. Por ejemplo, si yo me fuera a raíz root y dentro de root me fuera a otra carpeta internamente, a otra carpeta internamente, y yo llego a un punto que no me acuerdo o no sé, escribo el pwd y automáticamente me va a traer la leyenda de toda la ruta en la cual yo me estoy encontrando. Con el comando mkdir, nosotros dentro de la carpeta, por ejemplo, user, ¿sí?, usr, estoy, por ejemplo, en raíz home, y en el home me voy a la parte de users, y me quiero crear dentro de mi usuario user, me quiero crear una carpeta que se llame documentos. Entonces escribo mkdir, obviamente para estar dando parado dentro de la carpeta de ese usuario, escribo mkdir espacio el nombre de la carpeta como la quiero llamar, y automáticamente me va a crear la carpeta para guardar la información que yo quiero. Con el comando rm hacemos la inversa, podemos eliminar un archivo o directorio, podemos estar mismos parados sobre la ruta, queremos eliminar, por ejemplo, estamos sobre root y queremos borrar un archivo o una carpeta que está en root, ponemos rm, el nombre del archivo, que lo pueden ir completando apretando el tab, o si no, directamente si están en el raíz, escriben rm y toda la ruta, incluyendo barra el nombre del archivo, o si no, el nombre de la carpeta, y automáticamente va a eliminar este archivo o este directorio. En contrapartida, en vez de eliminar, si quisiéramos copiar algo, por ejemplo, yo hago mucho trabajo a veces, porque no lo automatiza, por falta de tiempo, es copiar archivos de una carpeta que no tengo permisos para editar, porque es una carpeta productiva en el cual contengo logs, y obviamente por permisos de seguridad quiero que esa carpeta no sea alterada. Tengo que hacer que ese log que yo necesito trabajar me viaje a otra carpeta para yo poder trabajar con ese dato en frío. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, si yo sé dónde tengo los logs, pongo tp, la ruta de donde tengo el archivo, y pongo espacio, la ruta a donde quiero que vaya esa copia. Entonces automáticamente lo que hace es agarra a ese archivo de esa carpeta que solamente tengo lectura, lo copia sobre otra carpeta y yo después puedo trabajar con ese dato. Por otra parte, el comando mbcorta me permite mover y renombrar archivos, ¿sí? Por ejemplo, yo me copié este archivo, como les comentaba, de logs, y lo que hago es que una vez que copié ese archivo, me voy a esa carpeta donde tengo la copia y lo renombro con un nombre en el cual, no sé, sea log firewall y la fecha. ¿Sí? Entonces yo puedo renombrar el archivo para poder interactuar de una forma más fácil y yo recordar cómo era ese archivo, de dónde viene y de qué fecha. Por otra parte tenemos el comando cat,
que nos muestra el contenido dentro de un archivo. En este caso, como bien comentábamos, me copié el archivo, lo renombré y ahora lo que quiero ver es qué hay dentro de ese archivo log. Entonces corro el comando cat, el nombre del archivo, y me va a mostrar visualmente qué información tiene ese archivo. ¿Sí? Por otro lado, el comando touch, lo que nos permite es crear un archivo vacío. Hagan de cuenta como en Windows que crean un botón derecho nuevo, bloc de notas o un Word o lo que fuera, lo dejan ahí y está vacío. Bueno, es exactamente lo mismo. Pero en este caso, como es Linux, es tan simple como Windows, usamos el comando touch para crear este archivo y después lo vamos a poder editar, por ejemplo, con un comando que yo no lo puse acá, con el comando bcortine. Escribo y el nombre del archivo, si estoy dentro de esa carpeta, y automáticamente es como que abrí el bloc de notas y puedo empezar a escribir. Y una vez que terminé de escribir toda la información que necesitaba, pegar un código, una automatización o lo que fuese que estemos realizando en ese momento, vamos a apretar Shift, dos puntos, Q, el símbolo de admiración que mayormente está en el 1, le damos un enter y automáticamente toda esa información se va a almacenar en ese archivo. Existen otros tipos de editores, son un poco más sencillos de utilizar para el que no trabaja todo el tiempo con Linux, que por ejemplo sería Nano. Nano es un editor quizás un poco más intuitivo, más fácil para que puedan interactuar con los archivos, editarlos, modificarlos, leer la información que está dentro. Después, eh, como les comentaba, para seguir haciendo el ejercicio, habíamos copiado el archivo. Por otra parte, renombré el archivo de log, ¿sí? Y ahora lo que yo necesito es que ese archivo, que solamente era de lectura, porque por políticas de seguridad yo sea que ese archivo solamente se escriba y no se pueda modificar, hago que el chmod le cambio los permisos a ese archivo para que yo pueda editarlo o pueda descargármelo de ese servidor. Porque si solamente yo le pongo permisos para que se cree ahí y no lo pueda mover, no voy a poder hacer nada. O sea, si yo entro con un WinSCP y me quiero sacar ese archivo, no voy a poder porque no me lo van a permitir los permisos. Entonces, el chmod lo que me permite es cambiarle los permisos a ese archivo para que sea de lectura, escritura y modificación. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso sobre el archivo y le di esos permisos, automáticamente me puedo exportar el servidor para poder trabajar con ese archivo de una forma más con otro tipo de programa. Por otra parte, está el comando chown. El comando chown lo que hace es, por ejemplo, tenemos una solución en el cual trabaja con su propio usuario y ese usuario genera los archivos. ¿Sí? Y no es un usuario en el cual tenga muchos permisos. Entonces, yo lo que puedo hacer con el chown, como el mismo chmod, es cambiar el dueño para yo poder primero tener interacción sobre ese archivo, ya que quizás no soy usuario root, soy un usuario de menor nivel y necesito poder tener acceso a ese archivo para poder trabajar. Entonces, el chown lo que te permite es cambiar el propietario del usuario que quizás utilizaba esa aplicación, como para dar un ejemplo, y de esa forma me pongo yo como owner de ese archivo. Entonces, de esa forma yo ya puedo empezar a editar y hacerle las modificaciones necesarias para trabajar lo que necesite trabajar. Por otra parte, el comando ps, ¿sí? Muestra los procesos en ejecución. Ustedes, si ven que están teniendo mucho consumo de recursos, escriben el comando ps en la terminal y automáticamente les va a traer como el administrador de tareas de Windows, para que tengan un poco de referencia, les va a mostrar cuáles son los procesos que se están ejecutando en el equipo. Si alguno conoce o trabajó con Docker o conoce de Docker, ese se suele utilizar mucho y muy seguido en Docker. eh, o utilizo mucho el comando Docker Compose S, porque eso me dice, por ejemplo,
si los servicios que tiene el sistema de Docker, ¿sí? Está corriendo todos los servicios que tiene que correr. Y en el caso de que uno no esté corriendo, yo puedo levantarlo. Por último, en el comando top, ¿sí? Lo que vamos a ver en consola es que nos va a mostrar los procesos que van corriendo en tiempo real. Esto nos permite para todo lo que es la parte de Blue Team, ¿sí? Y el que está en Red Team también, poder ver cuántos recursos y qué procesos están corriendo en tiempo real y cómo está haciendo su interacción. Entonces, esto nos permite ver cuando estamos corriendo algún script, cuando estamos analizando algún tipo de anomalía dentro de los equipos, en la de Blue, les va a permitir analizar en mayor profundidad qué procesos están haciendo esa variación. Mm. Resumiendo y haciendo una conclusión, ¿sí? La idea mía era que aprendan en esta clase eran conceptos básicos, ¿sí? Un poco de lo que es la estructura de Linux, su historia, sus fundamentos, los tipos de distribuciones que existen, las formas en las cuales podemos llegar a instalar nuestro sistema Linux en distintos ambientes, y cómo uno puede interactuar y navegar dentro de todo lo que son la parte de los sistemas de archivos, ¿sí? Algunos comandos básicos para que puedan conocer y puedan empezar a interactuar, ¿sí? Y lo más importante de todo esto, ¿sí? Es que tenemos que seguir explorando y practicando con Linux. Hoy en día tenemos la facilidad, ¿sí? De poder descargarnos una máquina virtual, VirtualBox, Proxmox, eh, VMware, eh, de hogar, personal, descargarnos cualquier distribución de Linux y empezar a jugar, porque no vamos a romper nada. Entonces, la mejor herramienta, ¿sí? Que nosotros podemos tener hoy en día y que podemos agradecer de que cada vez hay más contenido en la red, es que podemos practicar sin miedo a romper nada. Entonces, el mayor aprendizaje que se van a llevar es desde la base que aprendan, sigan buscando, sigan pidiendo información, sigan preguntando, no se queden con lo que aprenden acá, sigan yendo a distintos lados a buscar información en las comunidades como pasan acá. Siempre se genera esa colectividad en la cual eh, diversas personas dentro de los grupos quieren brindar la información que tienen. A mí me pasó desde que estoy trabajando aquí en la informática, que tuve excelentes jefes, gerentes y profesores en el cual siempre desde la mejor onda me fueron enseñando, me fueron delegando su conocimiento. No, no es que se adueñaron de su conocimiento y no lo transmitían. Y yo trato de hacer eso desde esa época. Lo que me viene a mí, yo poder devolverlo a otras personas que quieran seguir aprendiendo. Porque esto es lo que nos va a seguir ayudando a que todos crezcamos, que tengamos un mejor nivel de conocimiento en las diversas áreas y nos ayuda a todos a seguir creciendo y a ser un poco más profesionales. Entonces, nada, la idea que teníamos con Emma, con todos los chicos, es que de a poco puedan ir teniendo las herramientas para que sigan explorando. Como bien quizás yo le digo a mi hija y le digo a ustedes, sigan explorando, no se queden, eh, sigan con ese niño interior apasionado de seguir conociendo cosas, de levantar la mano y preguntar y decir, che, mira, yo no entiendo, que quizás antes era muy complicado decirlo eso en la facultad o no sé, uno se reía en el colegio. No, no tengan miedo en preguntar. Hoy en día tenemos una comunidad muy grande acá en Evil en el cual nos permite eh, dar el conocimiento. Entonces no desaprovechen eso y a su vez ustedes intenten dar conocimiento a otra persona, ¿sí? Porque eso también les va a ayudar a ustedes a practicar, volver a afianzar los conocimientos
les va a ayudar a el tema de la oratoria, de la charla, a generar más confianza en ustedes. ¿Sí? Entonces, háganse, no se queden solamente con estudiar y practicar. Y cuanto más enseñen, más los conocimientos que. Así que bueno, chicos, nada, gracias por todo. Gracias por haberse quedado hasta esta hora de la noche. Nada, espero que haberles dejado un poco de conocimiento. Sé que no pude entrar en profundidad porque si me tengo que poner a entrar en profundidad, me quedo hasta pasado mañana prácticamente. Pero bueno, la idea es cada vez ir dándoles más información para que puedan ir creciendo. Ahora les voy a pasar acá por el chat eh, una encuestita para que se anoten y así después Emma y el equipo les van a poder generar el diplomita para que lo puedan tener. No sé si alguno tiene alguna duda, consulta, alguna puteada. Hablen tranquilos, no muerdo. Soy uno más de ustedes, así que hablen, hablen, no muerdo, hablen tranquilos. Ahí les pasé el link del documento Word para que lo completen. Complétenlo porque así después Don Emma y el equipo les generan el diplomita. Buenas noches, Sebas. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Genial. Bueno, primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación, por tu dedicación. Quería hacerte una consultita acerca de la presentación. Esa, exactamente. Sí. Si bien vos decías que los tipos de archivos, el sistema de archivos del XFCE se usa especialmente para servidores. Em, Aquí, en este sentido, ¿solamente se usa con interfaz gráfica? ¿Sin interfaz gráfica tiene algo que ver en eso? ¿O se usa en cintas? No, a ver, en lo que es cintas manejan otro tipo. O sea, me decía la cintoteca. La cintoteca maneja algo parecido, pero no a ese nivel. A ver, tiene información de, por ejemplo, XFS, ¿sí? Por ejemplo, XFS se utiliza para todo lo que es altamente eficiencia, ¿sí? Con el manejo, como bien decía, de grandes tamaños. Mayormente es ideal para manejar bases de datos, ¿sí? Servidores de almacenamiento como los storage. También se puede utilizar para bases de datos, como te comentaba, de alto rendimiento, o sea, file cluster, ¿sí? Que necesitas una alta tasa de lectura y escritura dentro de las bases de datos, ¿sí? Y que necesitan una eficiencia muy grande, o sea, que necesitan cargar los datos y leerlos de una forma muy rápida. Después, obviamente, por ejemplo, para servidores de archivos tipo file server del Windows, bueno, XFS, ponele, lo podría llegar a utilizar para hacer un file server a nivel de Linux, ¿sí? En el cual te permita hacer una escalabilidad, ¿sí? Y un alto rendimiento, ¿sí? Como también mayormente se utiliza en todo lo que son servidores productivos críticos. Em, Te doy un ejemplo. Viste que yo comentaba el tema de la parte OT. Bueno, en OT, en todo lo que es la parte operativa industrial, existen unas tecnologías que se llaman SCADA. Bien, estos servidores SCADA, ¿sí? Estas tecnologías, estos software, se utilizan para manejar todo tipo de centrales, ¿sí? En el cual estas centrales manejan un montón, hablando de una forma muy alto nivel, ¿sí? Para que no complicarla, manejan todo lo que son sistemas de PLS, ¿sí? Que vendrían a ser como robotitos que yo desde el sistema SCADA le mando a esos sistemas que hagan cierto tipo de tarea básica. El XFS en este caso lo que a vos te permitiría es eh, tener un constante rendimiento y escalabilidad de lo que vos estás operando dentro de las plantas. Porque
todo lo que son las plantas industriales, ¿sí? En general, independientemente del rubro, son críticos. Obviamente hay algunas que son más críticas que otras. El agua, petróleo, lo que fuera, tienen que tener un alto rendimiento y una alta confiabilidad. Entonces, cuando se llegan a manejar quizás grandes volúmenes de información, se suele utilizar este formato, ¿sí? En el cual te permite, para estos casos en particulares, ¿sí? Tener esta estabilidad y que también es un rendimiento predecible. Esto también lo podemos trasladar a data science, ¿sí? Cuando manejan grandes volúmenes de machine learning, de grandes volúmenes de datos, en el cual esos datos vos los tenés que tratar y los tenés que analizar. No sé, un ejemplo, imagínate instalarte en tu compu un llama a través de todo lo que es ChatGPT, como para que se tenga un nombre. eh, este sistema te permitiría a vos, ¿sí? Tener un mayor rendimiento y estabilidad si lo tuvieras en el sistema, en el sistema en producción dentro de la empresa. Eh, También lo que permite el XFS, ¿sí? Es tener una compatibilidad con el RAID. ¿Viste el RAID que utilizas en el tema de los discos? Que tenés RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, hay un montón, como 9, 10. Bueno, los RAID a nivel de disco, a nivel de storage, te permite exactamente hacer lo mismo, pero el XFS prácticamente lo hace un poco más a nivel lógico, ¿sí? Como lo hace el RAID. O sea, vos al RAID en los discos le estás diciendo, bueno, mira, a partir de ahora vos disco vas a hacer espejo, vos disco a partir de ahora con este disco vas a ser escalable y vas a tener un alto rendimiento y tu estructura lógica de programación lo va a manejar de eso. Las ventajas, como comentaba, del XFS lo que te da es manejo eficiente de grandes archivos y de grandes sistemas masivos de archivos. Soporta lo que te comentaba de escritura y lectura en paralelo, ¿sí? Ideal para múltiples sistemas, ¿sí? Y de alta concurrencia, o sea, imagínate, no sé, Google, el navegador Google, ¿sí? Bueno, podríamos utilizarlo en porque como se necesita alta concurrencia, podría decirle, bueno, a este disco, hablando así en grandes rasgos, a este disco que va a almacenar la información de escritura y lectura que yo le vaya pidiendo a Google, bueno, tomala de acá, porque va a tener un gran soporte para la escritura y lectura y una alta concurrencia sin ningún tipo de inconvenientes en la performance. ¿Sí? Obviamente tiene limitaciones. Que las limitaciones no tiene capacidad avanzada, por ejemplo, si queremos trabajar todo lo que es virtualización, no nos permite hacer snapshot, ¿sí? No es ideal para sistemas operativos que requieran muchas instantáneas de archivos, ¿sí? Imagínate que, no sé, tienes un sistema en Linux que necesitas hacer instantáneas de esos archivos para tener distintas imágenes, no te lo va a permitir, ¿sí? Y no soportan, como quizás en otras partes de RAID, sí lo soporta el tema de la deduplicación de los datos. Y tampoco hace una compresión de los archivos de una forma nativa. Como bien comentaba, vos lo que buscas acá es un alto rendimiento de los discos, o a nivel lógico de esa partición que vos creas. Es yo, partición, perdón, hablando mal y pronto, te voy a cagar a palo, te voy a pedir información y te voy a meter información a morir. Necesito que estés disponible todo el tiempo, que me rindas rápido y nada más. Sí, eso sería XFCE. Y por el otro, ¿sí? Es al revés. Este se utiliza más para el tema de todo lo que es la parte de virtuales, para hacer los snapshots, para todo lo que es sistema de backup, como bien ahí sí me estabas preguntando. Te sirve para todo lo que es la parte de desduplicación de datos, ¿sí? Que lo que te permite es que sea más redundante, que ocupen menos espacio dentro de los discos, ¿sí? Es una opción más eficaz, digamos, para todo lo que es reducir el consumo de espacio en los discos, ¿sí? Te permite gestionar avanzado de volúmenes, como estábamos contando, viste que se podía armar distintos volúmenes, distintas particiones internamente de esos volúmenes. Bueno, te permite trabajar sobre todo eso. Una mayor flexibilidad te permite.
Esto en comparación al XFS, ¿sí? Esto mayormente se suele utilizar para servidores de entorno de desarrollo. Un segundo, que tomo un poco de agua, perdón. Las ventajas, como para hacer un resumen, es te permite hacer snapshots más eficientes. Es ideal este sistema como para todo lo que es la parte de backup, restauración rápida de información. Te soporta la deduplicación, te soporta la compresión de los datos, te soporta el tema de gestionar volúmenes y subvolúmenes internos, ¿sí? Es muy flexible, ¿sí? Te permite expandir los volúmenes, o sea, no sé, te quedaste con un disco de 100, poder expandirlo rápidamente a ese disco. Y también te permite, como quizás en Windows conocen, el tema de añadir discos dinámicos para una mejor performance del tratamiento de la información. Obviamente tiene limitaciones como todo. eh, no es tan maduro, sí, este sistema. No es estable, por eso hablamos de la parte de desarrollo y no de producción. No se suele utilizar en muchos sistemas críticos por esto que no es tan confiable y tan madura. No tiene un rendimiento tan eficiente como XFS, que es más rápido, ¿sí? Eh, es más que nada para, como bien comentaba, mm, poder almacenar mayor cantidad de volúmenes, ¿sí? Pero que en la operatoria sí no requiere una escritura y una lectura muy intensiva, ¿sí? Es el negativo, o digámoslo de esa forma. Sí, eso prácticamente sería la conclusión. No sé si te saqué la duda. Sí, sí, me sirvió bastante. Así que bueno, de nuevo agradecerte por tu tiempo, por tu dedicación, por la explicación. Y también quería hacerte recordar que si puedes compartir tu perfil de LinkedIn acá en el chat, así Mm. te mandan solicitud para conectar y te pueden etiquetar Sí, cuando sí, suban el diplomita. sí. Justo ahí lo pasé así por arriba, sinceramente. En la segunda hoja van a encontrar esa parte del speak. Van a encontrar el LinkedIn. Así que ahora después armo el PDF de esto y lo tiro al grupito. Así lo tienen a mano y lo pueden releer. Y como les dije, cualquier duda que tengan, no me joden, sinceramente. Me escriben en el grupo. Y si, no sé, se llegan a acordar de algo o les quedó picando algo que no entendieron, me escriben y lo vemos sin ningún tipo de problema.